Mi hijo arrojó una carpeta de documentos sobre la mesa y declaró: «Mamá, ya estás senil. Te vas a mudar a un asilo y voy a vender esta casa para pagar las deudas». Su esposa estaba de pie a su lado, con una sonrisa llena de burla. Me miraron temblando con un trapo en la mano y pensaron que yo ya estaba completamente derrotada. No me resistí. Tomé el bolígrafo en silencio y firmé ese papel entre las burlas del propio hijo que yo misma traje al mundo. «Hola, mi nombre es Elena, y a mis 74 años, me alegra mucho que estés aquí conmigo. Por favor, dale me gusta a este video y escucha mi historia hasta el final. Y luego dime desde qué ciudad estás escuchando. Así sabré hasta dónde ha llegado mi historia. Nunca imaginé que algún día me convertiría en una extraña dentro de mi propia casa». El sonido es rítmico, casi hipnótico. Es el bolígrafo de plata de mi hijo Mateo, golpeando la madera vieja del escritorio en la notaría número 12. El aire en esta oficina de la Ciudad de México está pesado. Huele a papel guardado, a decisiones definitivas y a ese café amargo que sirven en vasos de cartón. Mis manos, manchadas por el tiempo y el trabajo de toda una vida, están entrelazadas con fuerza sobre mi regazo. Trato de que no tiemblen, pero el frío del aire acondicionado se me mete hasta los huesos. Frente a mí está Mateo. Lleva un traje azul impecable, de esos que brillan bajo la luz de las lámparas, pero su rostro no refleja éxito, sino una urgencia desesperada. A su lado, Sofía, mi nuera, se acomoda el bolso de marca por quinta vez. Sus ojos, pintados con un cuidado excesivo, saltan de los documentos al fajo de billetes y al cheque de más de $400,000 que descansa sobre la mesa. Me miran como si yo fuera un estorbo entre ellos y ese montón de dinero. El comprador, un muchacho joven que no me atrevo a mirar a los ojos, espera en silencio. Mateo se inclina hacia mí y me susurra con una voz que pretende ser cariñosa, pero que suena a puro metal. Me dice que firme de una vez, que todo esto terminará pronto y que el lugar a donde me llevarán es precioso. Dice que estaré cuidada, pero yo no escucho sus palabras. En mi mente, solo escucho el eco de lo que pasó hace 3 semanas en mi cocina. Todo comenzó un domingo que debía ser de fiesta. El olor a chilaquiles con epazote llenaba la casa y el sol de la mañana entraba por la ventana, iluminando las paredes de mi cocina. Esa cocina que Antonio y yo pintamos de amarillo en el verano de 1983. Todavía puedo ver las marcas de la brocha, los brochazos desiguales que dábamos mientras nos reíamos, imaginando el futuro. Éramos pobres en aquel entonces, pero esa cocina era nuestro sol particular. Mateo entró ese día, pero no me dio el abrazo de siempre. No hubo un hola, jefecita. Se sentó a la mesa, puso una carpeta gruesa sobre el mantel de cuadros y me miró con esa frialdad de los hombres que solo saben hablar de negocios. Me dijo que lo habían pensado bien, que la casa era demasiado grande para mí y que mis descuidos ya eran peligrosos. Con una voz ensayada, anunció que me trasladarían a un asilo en las afueras y que venderían la propiedad para que él pudiera invertir en su empresa. Dijo que era lo mejor para todos. Sofía, con esa sonrisa que nunca le llega a los ojos, remató el golpe. Se puso a hablar de mis rosales, esos que planté con tanto amor cuando Mateo nació. Dijo que ya estaban secos, que el jardín era un desastre de espinas y que yo ya no tenía fuerzas para cuidarlos. Me dijo que vender la casa era, en realidad, una liberación para mí. Miré a mi hijo a los ojos, ese niño que arrullé, al que le curé las raspaduras en las rodillas, el hijo por el que Antonio y yo nos partimos el de construir este patrimonio. Ahora, me miraba como si yo fuera una deuda vieja que necesitaba liquidar. Sentí una furia que me quemaba la garganta, un grito que quería salir de mis pulmones, pero no dije nada. Miré mis manos temblorosas y algo en mi interior se encendió con una claridad aterradora. Comprendí que si lloraba o si les suplicaba, usarían mis lágrimas para decir que ya no estaba en mis cabales. Usarían mi dolor para declararme loca y quitarme todo más rápido. En ese momento, algo se rompió dentro de mí. La madre abnegada murió un poco para dar paso a una mujer que no conocían. Me di cuenta de que para proteger mis rosas,
para proteger el alma de mi esposo que aún vive en los pasillos de esta casa. No podía ser débil, tenía que convertirme en su oponente. Levanté la vista, los miré con una calma que los sorprendió, y les dije con la voz ronca que estaba bien. Les dije que si ellos ya lo habían organizado todo, yo no iba a oponerme. Les dije que firmaría. No tenían idea de que, detrás de mi aparente rendición, estaba empezando a jugar mis propias cartas. Ese día, puse mi firma en un papel en blanco que me dieron. Un papel que ellos creían que era mi sentencia de muerte, pero que en realidad era el inicio de mi resistencia. Mis queridos hijos pensaron que me habían vencido, pero olvidaron que fui yo quien les enseñó a caminar. Y yo sé muy bien cómo hacer que tropiecen cuando el camino que eligen es el de la traición. Déjenme contarles lo que hice en los días que siguieron. Cuando el sonido del motor del Audi de Mateo terminó por desvanecerse en la distancia, la casa se quedó en un silencio que nunca antes había sentido. Era un silencio denso, como si las paredes mismas estuvieran aguantando la respiración. Me quedé de pie junto a la ventana, viendo mis rosales agitarse con el viento frío de la tarde en la Ciudad de México. Fui a la cocina y me preparé un café de olla. El aroma de la canela y el piloncillo empezó a llenar el espacio, pero por dentro yo seguía sintiendo un frío que no se quitaba con nada. Me senté en el sillón viejo de Antonio, frente a su fotografía en la ofrenda. Lo miré fijamente y le hablé en voz baja. Le dije: Antonio, ¿ya viste lo que está pasando? Nuestro hijo, ese por el que diste la vida, ahora quiere aventarme a un rincón oscuro para quedarse con esta tierra. Me puse a recordar 1983. Cuando compramos este terreno, no era más que un montón de ladrillos y polvo. Pero Antonio me tomó de la mano y me dijo que nuestra cocina tenía que ser amarilla, del color del sol, para que cada mañana, mientras yo cocinara para él y para el niño, siempre tuviera esperanza. Y así lo hicimos. Cada rincón de esta casa tiene nuestro sudor, tiene nuestras risas y nuestras penas. Las planté el día que nació. He usado estas manos para escarbar la tierra, para quitar las plagas, para protegerlas del granizo, igual que protegí a mi hijo de todas las dificultades. Para nosotros, los mexicanos, la casa no es solo un edificio, es el patrimonio. Es la sangre y el honor que se deja a los que vienen. No es una mercancía que se vende al mejor postor. Ahora que lo pienso con la mente fría, las señales estaban ahí desde hace meses. Mateo empezó con preguntas que parecían inocentes. Me preguntaba por el pago del predial, por dónde guardaba las escrituras originales. Yo, en mi ingenuidad de madre, creía que se estaba preocupando por mí. Sofía traía flores de plástico baratas y me decía que mis rosales eran demasiado espinosos y desordenados. Me sugería tirar todo el jardín para construir un garaje moderno, diciendo que así la casa valdría el doble. No miraban las paredes con nostalgia, sino con el cálculo de cuántos dólares valía cada metro cuadrado. Incluso los pesqué una vez tomándole fotos a mis documentos con el celular mientras yo estaba distraída haciendo la comida. Me dolió el alma, pero me obligué a creer que eran ideas mías, hasta que llegó aquel día del trapo de la cocina. Fue un descuido de un segundo. El trapo se chamuscó un poco con la flama de la estufa. Mateo me gritó como si hubiera incendiado toda la cuadra. Me dijo con una agresividad que me heló la sangre que yo ya estaba senil, que ya no era seguro que viviera sola. Sus ojos no tenían preocupación, tenían una ambición que le brillaba en las pupilas. Era el pretexto perfecto que estaba esperando para dar el siguiente paso. Escuché a Sofía susurrarle al oído que debían acomodarme pronto. En ese momento entendí que no me estaban cuidando, me estaban liquidando. Me miré las manos, llenas de manchas por la edad, y recordé que estas mismas manos alimentaron a ese hombre. Ahora, estas manos tendrían que sostener la espada de la ley para enseñarle lo que significa el respeto. No iba a llorar. En México, la madre es el alma de la familia, y el alma no se vende por $400,000. Me levanté del sillón y caminé hacia el estudio. Moví la tabla del piso que Antonio me enseñó a soltar hace años.
Ahí, donde él me dijo que guardara lo más importante para cuando llegara la tormenta más grande de mi vida, estaban las escrituras reales y la tarjeta de un viejo abogado que siempre nos fue fiel. Mateo, piensas que porque soy vieja soy fácil de engañar. Olvidas que fui yo quien te enseñó todas las mañas que sabes. Crees que ya tienes el dinero en la bolsa, pero no sabes que el juego apenas está empezando y que esta madre todavía tiene mucho que decir. Sacrifiqué mi juventud por tu futuro, pero no voy a sacrificar mi dignidad por tu avaricia. La tormenta ya llegó, pero yo tengo mi propio refugio. Después de esa tarde en la cocina, las cosas en mi casa cambiaron de una forma muy extraña. Sofía, mi nuera, empezó a aparecerse por aquí casi a diario con la excusa de ayudarme a limpiar, pero lo que ella hacía no era limpiar, era confundirme. Un día, mis llaves del portón, esas que han estado colgadas en el mismo clavo detrás de la puerta por más de 20 años, desaparecieron. Las busqué por todos lados, sintiendo un hueco en el estómago. Al final, Sofía las encontró dentro del congelador, entre las bolsas de verduras. Me miró con esa lástima fingida y me dijo que tuviera cuidado, que olvidar las llaves en el hielo era una señal muy mala. Yo no dije nada, pero yo sé muy bien que yo no puse esas llaves ahí. Luego vino lo del gas. Una tarde, el olor dulce y peligroso del gas llenó toda la casa. Yo estaba en el patio regando mis macetas cuando escuché los gritos de Sofía desde la cocina. Llegué corriendo y la vi señalando la estufa. Las perillas estaban abiertas pero no había fuego. Ella gritaba que casi quemo a toda la colonia, que mis manos ya no respondían a mi cabeza. Me quedé parada, respirando ese veneno, y la miré directo a los ojos. En su mirada no había ni un poquito de miedo, solo un brillo de victoria, un veneno que ella misma había soltado. Mateo, mi propio hijo, ya no me defendía. Cada vez que yo trataba de explicarle que las cosas no eran como parecían, él se acercaba y me acariciaba la cabeza como si yo fuera una niña chiquita o un animalito enfermo. Me decía que la ciencia no miente, que la vejez siempre trae el olvido y que no fuera berrinchuda. Lo que más me dolió fue ver los folletos de ese asilo lujoso sobre la mesa del comedor, justo al lado del retrato de mi boda con Antonio. Era su manera de decirme, sin palabras, que mi tiempo en esta casa se había terminado. Decidí cocinarles un mole poblano, como en los viejos tiempos, para ver si el sabor de mi tierra les ablandaba el corazón. Me esmeré mucho, moliendo los chiles y el chocolate con todo mi amor. Pero mientras yo salía al jardín por unas hojas de olor, Sofía se metió a la cocina. Cuando nos sentamos a cenar, Mateo dio el primer bocado y de inmediato escupió la comida en la servilleta. Me dijo, con la cara toda arrugada, que eso estaba amargo de tanta sal, que era incomible. Sofía suspiró y le dijo que lo viera por sí mismo, que mis sentidos ya estaban fallando y que pronto podría hacerme daño a mí misma si seguía cocinando. Tomé la cuchara y probé mi propio mole. El sabor era una costra de sal que me quemó la garganta. Solo les sonreí con la cara más distraída que pude y les pedí perdón, diciendo que seguramente me había equivocado otra vez. Ahí fue cuando mi mente despertó por completo. Me di cuenta de que ellos me veían como una oveja vieja yendo al matadero, pero no sabían que en México, la mujer más vieja de la casa es la que conoce todos los rincones de la mentira. Comencé a jugar mi propio papel. Les preguntaba lo mismo 2 veces, fingía que no me acordaba de qué día era, y mientras ellos se reían a mis espaldas, yo escondía una grabadora pequeña en el delantal. Una noche, escuché a Sofía hablar por teléfono en el patio. Decía que la vieja ya estaba a punto de caer, que solo necesitaban un reporte médico más para tener el poder legal, y alumbolada Diane, y que esta casa sería su mina de oro. Mateo estaba ahí junto a ella, lo escuchó todo, y no dijo nada. Prefirió el dinero que a la madre que lo parió. Ese fue el momento en que mi última pizca de piedad se murió. Regresé a mi cuarto y saqué la tarjeta de la abogada Ortega. Mañana, cuando ellos crean que sigo durmiendo,
Voy a empezar el viaje más importante de mi vida. Si ustedes sienten coraje por lo que esta mujer le está haciendo a su suegra, por favor ayúdenme escribiendo el número 1 en los comentarios. Su apoyo me da fuerzas para seguir con esta lucha por mi dignidad. Me quedé quietecita en mi cama, controlando mi respiración para que pareciera que estaba bien dormida. Escuché los pasos de Sofía afuera de mi cuarto y su voz burlona diciendo que la vieja todavía no despertaba, que seguramente el cansancio de estar tan lúlua la tenía agotada. Mateo solo hizo un ruido de confirmación y luego escuché cómo cerraban la puerta y se iban en su coche. No me puse mis chanclas de siempre. Me puse mi vestido negro más elegante, me peiné el cabello con cuidado y me puse derecha. Yo no soy una pobre anciana. Yo soy la dueña de este patrimonio. Salí de la casa con el corazón latiendo fuerte y me subí al camión que va hacia el centro de la Ciudad de México. El ruido de las calles, la gente corriendo y los gritos de los vendedores me hicieron sentir que estaba viva otra vez. Fuera de esa jaula de manipulación en la que me tenían encerrada, llegué a la Biblioteca Nacional, un lugar lleno de silencio y olor a papel viejo, con la ayuda de una muchacha bibliotecaria muy amable que tenía los ojos dulces. Empecé a buscar en los libros de derecho civil. Leí sobre algo que se llama usufructo vitalicio. Entendí que mientras yo viva, nadie puede sacarme de mi casa si yo no firmo. Ese es el trámite que Mateo quiere hacer para declarar que no tengo capacidad mental y quitarme mis derechos como ciudadana. Me querían convertir en un fantasma, en un mueble viejo que no puede decidir nada. Salí de ahí con la cabeza dando vueltas, pero con una determinación de piedra. Busqué la oficina de la abogada Ortega. Es una mujer de aquí, de nuestra tierra, con una mirada muy firme pero justa. Cuando le conté cómo Sofía me escondía las llaves y cómo me engañaron con lo del gas, ella no se sorprendió, me miró con respeto y me dijo que esta era una guerra legal muy sucia y que yo no solo necesitaba una abogada, sino un escudo de hierro. Ella entró a su computadora para revisar los registros de bienes raíces y lo que vi me detuvo el corazón por un segundo. Mi casa, mi dirección, la foto de mi cocina amarilla. Todo estaba anunciado en internet por $412,000. Mateo aparecía como el representante autorizado. La abogada Ortega me explicó que Mateo había falsificado mi confianza, pero que todavía podíamos pelear. Me propuso crear un fideicomiso, una forma de proteger la casa donde yo pusiera todas las condiciones. Pero lo más importante que me dijo fue que mañana mismo debía ir con un doctor especialista en la mente de los mayores. Necesitaba un certificado médico que dijera que estoy 100% cuerda. Me dijo que ese papel sería la sentencia de muerte para los planes de mi hijo. Me sentí como una guerrera que acaba de recibir su espada. Ya no sentía dolor. Ese dolor se había convertido en una frialdad de diamante. Mateo me enseñó que las palabras se las lleva el viento, así que yo le respondería con la ley. Regresé a mi casa justo antes de que ellos volvieran. Escondí todos los papeles debajo del colchón viejo de Antonio, donde nadie busca. Me puse otra vez el delantal, me despeiné un poco el pelo y regresé a mi papel de la madre viejita que no entiende nada. Ellos entraron burlándose, pensando que su plan iba de maravilla, sin saber que yo ya había levantado una muralla de acero alrededor de mi vida. Mañana será el día en que la verdad se escriba con papel y sello oficial. Esa noche preparé un pozole blanco, de esos que huelen a puro hogar, mientras el vapor subía por la cocina. Me aseguré de que mis manos temblaran lo suficiente al sostener la cuchara. Dejé caer un pedazo de pan al suelo a propósito y me quedé viéndolo con la mirada perdida, como si no supiera qué hacer con él. Mateo y Sofía me observaban desde el otro lado de la mesa, como quien mira un reloj que ya no sirve. Levanté mis ojos, tratando de que se vieran opacos, sin brillo, y miré a mi hijo. Le dije con una voz que arrastraba un poquito las palabras que tal vez él tenía razón. Le dije que esta casa me estaba empezando a dar miedo, que las sombras me perseguían y que si él pensaba que ese asilo llamado Meadow View era lo mejor para mí, yo aceptaría irme.
Vi cómo se les detuvo la respiración por un segundo. Luego, se miraron entre ellos. No hubo ni una gota de tristeza en sus ojos, solo ese alivio feo de quien se quita un peso de encima. Sofía se estiró y me tomó la mano. Su tacto era frío, pero su voz sonaba dulce como la miel. Me dijo que era una decisión muy valiente, que ellos solo querían que yo estuviera bien cuidada. Por dentro, yo me decía: ríete ahora, Sofía, que muy pronto tus risas se van a convertir en pura amargura. Empecé mi trampa. Les di las llaves de mi caja fuerte, donde guardaba las pocas joyas de mi juventud. Los dejé andar por toda la casa, como si ya fueran los dueños. Quería que se confiaran, que pensaran que ya me habían domado, mientras ellos creían que llevaban a una pobre oveja al matadero. Yo los estaba guiando a un laberinto del que no iban a poder salir. Aproveché que salieron a ver un departamento nuevo, uno de esos caros que pensaban comprar con mi dinero, para ir a ver al doctor Castillo. Es el mejor especialista en la mente de los mayores. La prueba fue dura. Me hizo preguntas de matemáticas, de lógica. Me puso a dibujar y a recordar cosas difíciles. Me concentré como nunca en mi vida. Respondí cada pregunta con una precisión de cirujano. Cuando el doctor firmó ese papel que decía que Elena tiene la mente de alguien mucho más joven, que soy totalmente dueña de mis actos, sentí que me entregaban una espada mágica. Ese certificado era la sentencia de muerte para su plan de declararme loca. A partir de ese momento, mi casa en la calle Linden ya no era mía, sino de una entidad legal que nadie podía tocar. Puse una regla de hierro: yo tengo el derecho de vivir aquí hasta mi último suspiro, y cualquier venta necesita mi permiso firmado en persona, con 72 horas de anticipación. La abogada me sonrió y me dijo que ahora ni el mismísimo presidente me podía sacar de ahí. Esa noche, me quedé sola en mi cocina amarilla. La luna iluminaba mis rosales y vi a Mateo por la ventana, empacando los libros de su padre en cajas de cartón con una prisa que me dolió en el alma. Me pregunté, ¿cómo llegamos a esto? Le di tanto amor que terminó olvidando cómo ser un ser humano. Pero no lloré. El dolor se había vuelto una fuerza fría que me mantenía de pie. Al final de la noche, le entregué a Mateo un sobre con unos papeles que decían autorización. Él los tomó y sus ojos brillaron con una avaricia que me dio náuseas. No sabía que eran simples borradores, sin ningún valor legal. El escenario estaba listo para el gran final. Llegamos a la notaría pública número 12. Me puse mi vestido azul, el que usé en mi último aniversario con Antonio. No iba ahí para ser vendida. Iba para rescatar mi orgullo. El aire olía a madera vieja y a tinta, un olor que de repente se me hizo muy pesado. Mateo y Sofía llegaron impecables, sonriendo como si fueran a una fiesta de gala. Hablaban con los compradores, la familia Henderson, con una amabilidad que me daba asco. Mateo veía el cheque de $408,000 sobre el escritorio, con los ojos de quien no ha comido en días y ve un banquete. Su abogado, un hombre llamado Garrett que se veía muy presumido, empezó a leer el contrato de compraventa. Mateo ya tenía la pluma en la mano. Le temblaban los dedos de pura emoción. Cuando Mateo iba a poner su firma, aclaré la garganta. Fue un sonido bajito, pero hizo que todo el cuarto se quedara en silencio. Les dije que antes de cualquier cosa quería presentar a mi propia abogada, la licenciada Ortega. Mateo se puso pálido. Me preguntó que para qué gastaba dinero en eso. La licenciada entró con una carpeta muy gruesa y la puso sobre la mesa del notario. Sin mirar a Mateo, le dijo al notario que esa venta no tenía ninguna validez legal. El abogado Garrett se rió, diciendo que Mateo tenía el poder de representación. Pero mi abogada soltó la bomba. La casa había pasado a un fideicomiso familiar hacía 10 días. Vimos cómo la cara de Mateo pasaba del rojo al blanco papel. Sofía se levantó gritando. Quiso arrebatar los papeles, pero el notario la detuvo. El notario revisó los sellos y confirmó que todo era legal.
Le dijo a Mateo en su cara que él no tenía ninguna autoridad para estar ahí vendiendo lo que no era suyo. Mateo empezó a gritar que yo estaba mal de la cabeza, que me habían engañado para firmar ese fideicomiso. Fue ahí cuando saqué mi última carta. Puse el certificado del doctor Castillo sobre la mesa, justo al lado de ese cheque, que ya no iba a ser suyo. Les dije que ese papel probaba que estoy más cuerda que ellos. Y le pregunté a Sofía, mirándola fijamente, si no se acordaba de cómo ella misma abría las perillas del gas para hacerme parecer loca. El silencio que siguió fue más pesado que una tumba. Los compradores Henderson se levantaron de inmediato, tomaron su cheque y salieron de ahí casi corriendo, mirando a Mateo como si fuera un delincuente común. Todo su plan de semana se deshizo en apenas 4 minutos. Me levanté con una calma que no sabía que tenía. No grité, no lloré. Guardé mis papeles con cuidado. Por dentro sentía que me había salvado de un pozo muy profundo. Le dije a Mateo que la cocina seguía siendo amarilla, pero que ya no había lugar en ella para su avaricia. Salí a la calle y respiré el aire de la ciudad. Se sentía como si me hubieran quitado una cadena de plomo del cuello. Por primera vez en mucho tiempo, el futuro no se veía como un asilo oscuro, sino como mi propia casa. Con mis propias reglas, caminé con la espalda derecha, dejando atrás a esos dos que se quedaron mudos en la oficina fría. Mientras yo recuperaba mi vida, me paré frente a la puerta del consultorio del doctor Castillo. La Ciudad de México amaneció ese día con una neblina muy pesada, una sábana gris que lo tapaba todo, igualito que como yo sentía mi alma. ¿Saben lo que siente una madre al tener que ir solita a pedir una cita con un psiquiatra? Es una humillación que duele más que un golpe. Ir ahí para demostrar que no estoy loca, solo porque mi propio hijo quiere usar mi supuesta chochera para quitarme mi vida. Es un dolor que se te clava en los huesos. Suspiré profundo. Me acomodé el saquito de mi vestido y me repetí en la cabeza: Elena, no estás loca. Solo estás cuidando lo que Antonio te dejó. El doctor Castillo me miró por encima de sus lentes. Tenía una cara seria, pero sus ojos eran buenos, de esos que sí escuchan. Empezó con las pruebas de siempre. Me dio una hoja en blanco y me pidió que dibujara un reloj que marcara las 10:10. Me pidió que repitiera una serie de números al revés y que le dijera el nombre de 10 flores en menos de 30 segundos. Miré el papel. Por un momento, vi la cara de Mateo gritándome que ya se me olvidaba todo. Apreté el lápiz. Mis manos no temblaron ni un poquito. Dibujé el círculo perfecto, puse los números en su lugar y marqué las manecillas con una precisión que hasta a mí me sorprendió. Cuando me preguntó por las flores, no solo dije los nombres, le hablé de su aroma, de cómo se cuidan las rosas Double Delight que planté para mi hijo. Vi que el doctor dejó de escribir y me miró con un respeto que me devolvió la vida. Me preguntó por qué quería hacerme este examen yo sola. Le contesté sin que me temblara la voz. Porque allá afuera hay gente que le puso precio a mi casa. Y ese precio es más alto que lo que vale mi vida para ellos. Quieren convertirme en un cero a la izquierda para poder manejarme a su antojo. Necesito que usted firme que, aunque mi corazón esté viejo, mi mente sigue siendo la dueña de esta casa. Fue el momento en que me sentí más fuerte que nunca. Ya no era la víctima de Sofía, ni de Mateo. Era una mujer armada con la verdad. Escuché el ruidito de la impresora. Salió el papel con ese sello rojo que brillaba como un tesoro. Decía con letras muy claras: capacidad de conducta totalmente normal. Conciencia lúcida al 100%. Cuando tomé ese papel calientito entre mis manos, sentí que me ponía una armadura de diamante. Salí de ahí, y el sol ya estaba brillando fuerte. Pasé por una florería y me compré la rosa más roja que encontré. Un regalo para mí misma. Me dije: Mateo, tú tienes el dinero, tienes la juventud y tienes tus mañas, pero yo tengo este papel y tengo la verdad de mi lado. Fui derechito a la notaría para que agregaran ese certificado a mi fideicomiso. Era la última pieza del rompecabezas. Ahora
Mi muralla era imposible de saltar. Si Mateo intentaba llevarme a un juicio, este papel sería el cuchillo que cortaría todas sus ambiciones oscuras. Regresé a la casa y encontré a Mateo muy apurado, midiendo la sala con una cinta métrica. Hablaba por teléfono diciendo que la sala era muy amplia para que los compradores se imaginaran sus muebles nuevos. Solo le sonreí. Una sonrisa callada que él no pudo entender. Una tarde de mucho calor, Mateo y Sofía llegaron a la casa sin avisar. Traían unos rollos enormes de bolsas negras para la basura. Ni siquiera me saludaron bien. Entraron como si fueran una tormenta. Sofía gritaba que Mateo debía limpiar el cuarto del fondo, mientras ella se encargaba de la sala. Decía que la casa debía verse moderna, minimalista, para que a los compradores les gustara. Me quedé parada en medio de la sala, viendo cómo empezaban a abrir mis cajones, esos cajones donde yo guardaba el alma de mi familia. Sofía agarró el sombrero de charro de Antonio, ese que tenía bordados de hilo de plata y que él solo usaba en los días más importantes. Lo miró con asco y lo aventó a la bolsa negra diciendo que olía a humedad y que ya era basura. Luego Mateo sacó los discos de vinilo, esos de música de mariachi que su padre ponía cada sábado para que bailáramos en la cocina. Los echó a la bolsa como si fueran pedazos de plástico sin valor, diciendo que ya nadie oía esas cosas y que ocupaban mucho espacio. Yo quería gritarles que eso era el aliento de su padre, que ahí estaban nuestras risas. Pero me aguanté. Me enterré las uñas en las palmas de las manos hasta que casi me sale sangre para seguir fingiendo que era una viejita que no entendía lo que pasaba. Ahí estaba el jarrón de cerámica de Talavera, blanco con azul, precioso. Fue el regalo que Antonio me dio cuando cumplimos 20 años de casados. Ella dijo que ese jarrón era corriente, que sus colores eran muy chillones y que no iba con el estilo moderno que querían vender. Cuando vi que iba a agarrarlo para echarlo a la bolsa, sentí que algo me quemaba por dentro. Me lancé y le arrebaté el jarrón de las manos. Mi mirada debió ser muy fuerte, porque ella se quedó quieta, asustada. Le dije con una voz muy seca: «Este lo quiero yo. No lo toques». Mateo se acercó muy molesto, preguntándome que para qué quería tantas porquerías si ya me iba a ir al asilo. Dijo que allá no iba a tener espacio para mis tiliches. Esas palabras fueron el golpe final. Mateo no solo quería vender mi casa, quería borrar que su padre existió y borrar mis recuerdos. Ahí estaban 41 años de mi vida, el sudor de Antonio, la infancia de Mateo, todo empaquetado como si fuera desperdicio. Querían que yo llegara al asilo con las manos vacías, sin pasado y sin nombre. Pero se equivocaron. Entre más cosas tiraban, más razones me daban para no tenerles piedad. Cuando se fueron en su camioneta cargada de bolsas, yo salí a escondidas. Los seguí hasta donde fueron a tirar todo. Esperé a que se fueran, y luego, con la ayuda de un taxi, empecé a recoger lo más valioso que habían tirado. Lo llevé todo a casa de mi amiga Bárbara, que siempre ha sido como mi hermana. Cada disco que rescaté, cada foto que saqué de esas bolsas negras, era una promesa que le hacía a mi esposo. Mateo me llamó por la noche para decirme que mañana vendría el comprador a ver la casa por última vez antes de ir a firmar. Me lo dijo con una voz llena de triunfo, sin saber que lo que él cree que es el final es apenas el cobro de la factura que la vida le tiene preparada. Una lluvia de esas fuertes, de las que pegan contra los vidrios y te hacen sentir que el mundo se va a inundar, empezó a caer sin aviso. Yo estaba sentada en mi cocina amarilla, abrazando una taza de té de canela. El olor dulce me ayudaba a no pensar en las bolsas negras, llenas de mis recuerdos que esos dos se habían llevado por la tarde. El calorcito de la taza era lo único que me mantenía los pies en la tierra. Pero la calma duró poco. De repente, el portón se abrió con un golpe seco que retumbó en mis oídos. Mateo entró a la cocina como si lo viniera persiguiendo el mismísimo diablo. Traía la cara roja, desencajada, y los ojos le brillaban de una forma que nunca le había visto. Era la tarjeta de la licenciada Ortega, toda arrugada y manchada de lodo.
Supuse que se me había caído en el jardín mientras yo trataba de rescatar mis cosas. Detrás de él, como una sombra llena de veneno, apareció Sofía. No traía su sonrisa falsa de siempre. Ahora su cara mostraba un odio puro. Se quedaron ahí parados, frente a mi mesa, cortando el aire con su furia. Mateo azotó la tarjeta contra la mesa de madera. Me gritó con una voz que no reconocí, preguntándome qué clase de juego estaba jugando a sus espaldas. Me acusó de traicionera, de estar conspirando contra mi propio hijo. Me echó en cara que él se estaba partiendo el alma para darme una vida mejor en ese asilo, mientras yo iba a buscar abogados para quitarle lo que, según él, ya le pertenecía. Entonces soltó la verdad que tanto escondía. En medio de sus gritos, confesó que estaba hasta el cuello de deudas, que su empresa era un cascarón vacío y que esa casa era su única tabla de salvación para no ir a la cárcel o perderlo todo. Me dolía escucharlo, pero no por sus problemas de dinero, sino por darme cuenta de que para mi hijo, yo ya no era su madre, sino una moneda de cambio. Me quedé calladita, mirándolo fijo. Dicen que el silencio de una madre es el regaño más fuerte, y parece que a él le picó en el orgullo. Entre más callada me quedaba, más loco se ponía. Sofía dio un paso al frente y le dijo a Mateo que ya no podíamos ser suaves, que la vieja estaba tramando algo gordo y que debían actuar de una vez. Mateo se inclinó sobre la mesa, poniéndome su dedo índice a centímetros de la cara. Me dijo con una frialdad que me caló hasta el alma que si no firmaba los papeles de la venta a la mañana siguiente, iba a pedir mi interdicción ante un juez. Me explicó, como si yo fuera una tonta, que eso significa que un juez me declararía incapaz de valerme por mí misma. Una loca que no sabe lo que hace. Dijo que tenía pruebas de mis descuidos con el gas y las llaves, y que me metería al asilo a la fuerza, encerrada bajo llave, donde nunca más volvería a ver el sol, ni mis rosales. En ese momento, sentí que la Elena que siempre se callaba por amor, se terminó de morir. Me levanté de la silla, despacio, con una dignidad que me venía desde las raíces. Ya no me temblaban las manos. Ya no sentía ese hueco en el pecho. Sentí la seguridad de quien tiene la verdad guardada en el bolsillo del delantal. Lo miré directo a los ojos, sin parpadear. Le dije con una voz que sonó como el trueno que acababa de caer allá afuera, que intentara lo que quisiera. Le recordé que fui yo quien le enseñó a dar sus primeros pasos, quien le enseñó a hablar y a defenderse, y que yo sabía perfectamente en qué parte del barranco estaba parado él. Le dije que si quería declarar loca a su madre por un puñado de dólares, que lo hiciera, pero que se atuviera a las consecuencias. Fui tajante. Le ordené que se llevara a su mujer y que se salieran de mi casa en ese mismo instante. Le recordé que, por mucho que le doliera, esa noche, y todas las que vinieran, esa casa seguía siendo mía. Mateo se quedó mudo, como si no pudiera creer que esa vieja Lulúa le estuviera respondiendo con tanta fuerza. Se dieron la vuelta y salieron bajo la lluvia, dejándome sola con el ruido del agua. Me quedé apoyada contra la puerta de madera, cerrando los cerrojos uno por uno. En ese silencio, entendí algo muy triste. El hijo que yo crié, el niño que olía a talco y a travesuras, ya no existía. El hombre que se fue bajo la lluvia era un extraño movido por la avaricia. Ya no estaba peleando por un techo, estaba peleando por mi propia alma, por no dejarme pisotear. Subí las escaleras despacio, sintiendo el peso de mis 74 años, pero también sintiendo una claridad que nunca tuve de joven. Me miré en el espejo del pasillo y vi a una mujer que no se iba a rendir. Mañana sería el día de la verdad en la notaría, y aunque ellos pensaran que me tenían acorralada, yo sabía que la justicia, tarde o temprano, encuentra su camino. Mañana, mi hijo conocería a la mujer que realmente le dio la vida. La notaría pública número 12 está en un edificio viejo, de esos techos altos que guardan el eco de 1000 secretos, justo en el centro de la Ciudad de México. El aire ahí adentro es distinto, huele a madera de roble antigua y a ese aroma penetrante de la tinta de las impresoras que nunca descansan.
Era un ambiente que te apretaba el pecho, pero yo me sentía más ligera que nunca. Iba vestida con mi mejor traje de sastre azul, con el pelo bien recogido y la espalda bien derechita. No iba como una víctima. Iba como la dueña de mi propia vida. Frente a mí, sentados en esas sillas de cuero gastado, estaban los Henderson, la pareja de compradores. Ellos tenían en la mano ese cheque por $408,000, un papelito que para Mateo significaba la salvación, y para mí significaba perder mis recuerdos. Mateo y Sofía estaban a mi lado. Iban vestidos con ropa de marca, relucientes, pero sus ojos los delataban. Me miraban de reojo, como buitres que ya están saboreando el festín antes de que la presa deje de respirar. Escuché a Mateo apurar al abogado Garrett, diciéndole que se diera prisa, que yo estaba muy cansada y que lo mejor era que firmáramos rápido para que yo pudiera irme a descansar. El abogado Garrett, un hombre que se sentía muy importante, puso el contrato frente a mí y me pasó una pluma de plata. Me dijo con una voz muy fingida que solo necesitaba mi firma y que después Mateo firmaría como mi representante legal. Acerqué la pluma al papel, pero no para escribir. Levanté la vista y miré a mi hijo directo a los ojos. Ciro. Vi cómo sus pupilas se movían de nerviosismo y ambición. Justo en ese segundo, la puerta de la oficina se abrió con un sonido firme. Entró la licenciada Ortega. Traía una carpeta de piel color café, llena de documentos que pesaban más que cualquier mentira de Mateo. Ella se paró junto a mí y con una voz que retumbó en las paredes de madera, ordenó que se detuviera todo. Dijo con una seguridad que me dio escalofríos de orgullo que esa venta no tenía ninguna validez legal. El notario, un hombre mayor y muy serio, frunció el ceño y pidió una explicación. La licenciada Ortega puso sobre el escritorio la copia certificada del fideicomiso que habíamos formado. Explicó, palabra por palabra, que la casa de la calle Linden ya no era propiedad personal de Elena desde hacía 10 días. Ahora pertenecía a un fideicomiso llamado Diencia de la familia Caldwell. Según las reglas que yo misma puse, nadie, absolutamente nadie, ni siquiera mi hijo único, tenía el derecho de venderla sin una autorización firmada por mí, bajo reglas notariales muy estrictas. Vi cómo a Mateo se le borraba la sonrisa. Se puso de un color gris cenizo, como si le hubieran quitado el aire de los pulmones. Se levantó de la silla gritando, preguntándome qué demonios estaba haciendo, diciéndome que yo estaba loca y que me habían lavado el cerebro. Sofía, con la cara descompuesta por el coraje, empezó a chillar. Decía que yo era una anciana que se le olvidaba hasta cerrar el gas, que no tenía capacidad para firmar esos papeles del fideicomiso, pero yo estaba preparada. Abrí mi bolsa y saqué con mucha calma el dictamen del doctor Castillo, el especialista del Hospital Central. Puse el certificado médico sobre la mesa, justo encima del contrato de venta. Les dije con una voz clara y fuerte que ese papel probaba que estoy cuerda al 100%. Y le recordé a Sofía, frente al notario y los compradores, que si se me olvidaba el gas era porque ella misma abría las perillas a escondidas para hacerme parecer enferma. El silencio que se hizo en la oficina fue tan pesado que se podía cortar con un cuchillo. Sofía se quedó muda, con los ojos bien abiertos. El notario revisó los sellos del fideicomiso y el certificado médico, y luego cerró la carpeta con un golpe seco. Le dijo a Mateo que la venta quedaba cancelada de inmediato y que él había engañado a la notaría al presentarse como representante de algo que ya no podía tocar. Los compradores Henderson se levantaron furiosos. Miraron a Mateo con un asco que se le va a quedar pegado por mucho tiempo. Tomaron su cheque y salieron de la oficina casi corriendo, sin querer saber nada de gente tan tramposa. Mateo se quedó ahí, viendo cómo sus $400,000 se iban por la puerta, junto con el respeto que alguna vez le tuve. En ese momento, sentí que me nacían alas. Por fin me había liberado de la jaula de sombras que ellos construyeron a mi alrededor. Hoy no se vendió ninguna casa y no se entregó a ninguna madre. Hoy, una mujer se puso de pie frente a los que quisieron pisotearla. Me levanté despacio, me acomodé el saco y tomé el brazo de mi licenciada.
Antes de salir, miré a Mateo una última vez. Le dije que la cocina de mi casa sigue siendo amarilla, del color del sol, pero que ese sol ya no iba a calentar más sus planes de avaricia. Salimos de esa oficina dejando a esos dos quedándose en su propio veneno, mientras yo salía a encontrarme con mi libertad. Regresé a mi casa y lo primero que hice fue entrar a mi cocina amarilla. Me senté en silencio, dejando que el aroma a canela que siempre flota en el aire me abrazara el alma. Todo estaba igual, pero al mismo tiempo, todo había cambiado. Afuera de estas paredes, en las calles de la Ciudad de México, se estaba desatando una tormenta que yo no provoqué, pero que era necesaria para limpiar la maleza. Mateo y Sofía estaban viviendo su propio infierno. Su castillo de naipes se derrumbó en un abrir y cerrar de ojos. Estaban tan seguros de que se iban a quedar con esos $400,000 que empezaron a gastar dinero que no tenían. Sofía, con esa ambición que le nublaba la vista, ya había dado un depósito muy fuerte para un departamento de lujo en Polanco. Mateo, por su parte, ya había firmado los papeles para rentar un Mercedes último modelo, de esos que brillan bajo el sol. Ahora, con la venta cancelada, ese dinero se perdió. Los depósitos no se regresan y las deudas no perdonan. Los cobradores no tardaron en empezar a tocar a su puerta. Pero lo más feo no fue el dinero, sino la guerra que se armó entre familias. Ellos le habían pedido prestada una cantidad muy grande a los padres de Sofía, gente que es igual de interesada que ellos. Cuando el papá de Sofía, que es un hombre de un genio muy pesado, se enteró de que Mateo lo había engañado con lo de las escrituras, se puso furioso. Se armó un escándalo horrible. La familia de ella les dio la espalda y Sofía, que siempre se sintió la gran señora, terminó humillada por sus propios padres. La avaricia los unió, y la misma avaricia los terminó separando. En México, la vergüenza pesa más que cualquier deuda. El chisme corrió como pólvora por toda la colonia, y en los negocios de Mateo, todos se enteraron de que un hijo había intentado engañar a su madre para dejarla en la calle. Los primos, los vecinos, la gente que antes los saludaba con respeto, ahora les daban la vuelta o los miraban con un desprecio que calaba hondo. Mateo perdió lo más valioso que un hombre puede tener, su buen nombre. Incluso el abogado Garrett, ese hombre presumido que se prestó para el juego, pagó su parte. Sus jefes en el despacho le llamaron la atención por no haber revisado bien los papeles de propiedad. Perdió clientes importantes y su prestigio se fue al suelo. Dicen que estaba tan enojado que hasta demandó a Mateo para cobrarle los honorarios que todavía le debía. Entre pillos te veas, decía mi abuela, y así fue. Una semana después de lo de la notaría, Mateo apareció en mi puerta. Ya no traía sus trajes caros ni su aire de grandeza. Se veía acabado, con la barba crecida y los ojos hundidos de no dormir. Entró a mi cocina amarilla y se dejó caer de rodillas frente a mí. Lloraba como un niño chiquito. De esos llantos que dan lástima, me rogó que tuviera piedad, que deshiciera lo del fideicomiso para poder vender la casa y pagar sus deudas. Me dijo que los cobradores lo tenían amenazado, que se iba a quedar en la calle. Me gritaba: «Madre, por favor, sálvame una última vez». Por dentro, mi corazón de madre se partió en 1000 pedazos. Sentí como si me echaran sal en una herida abierta, pero la Elena que sobrevivió a la traición se mantuvo firme. Entendí que si yo le daba el dinero ahora, no lo estaría ayudando, lo estaría hundiendo más. Si le resolvía la vida con mis ahorros y mi casa, él nunca aprendería lo que es ser un hombre de verdad. La compasión no es solapar las maldades de los hijos. Lo miré con una calma que me dolía, pero que era necesaria. Le dije con voz pausada que él no lo había perdido todo. Le dije que lo que realmente había perdido era su integridad, y que no hay cheque en el mundo que pueda comprar eso de vuelta. Fui muy clara con él. Esta casa no se va a vender nunca para pagar las deudas de una mentira. Este techo es el patrimonio de su padre y mío, y no se toca.
Lo invité a que se levantara y se fuera. Ver su espalda encorvada mientras caminaba hacia la salida, perdiéndose en la sombra de la tarde, fue uno de los momentos más tristes de mi vida, pero sabía que estaba haciendo lo correcto. A veces, amar a un hijo significa soltarle la mano para que aprenda a caminar solo, aunque sea por el camino más duro. Cuando por fin se fue, empecé a limpiar mi casa. Llamé a mi amiga Bárbara, y ella me trajo de vuelta todas mis cosas. Con mucho cuidado, puse el sombrero de charro de Antonio en su lugar de honor, saqué los discos de mariachi y los acomodé uno por uno. El jarrón de Talavera volvió a brillar sobre la mesa. Sentí que mi casa volvía a respirar. El aire se sentía más ligero, más limpio. Saqué una jerga y tallé el piso de la cocina, borrando las huellas de las lágrimas de Mateo. No quería que quedara ni un rastro de esa amargura. Cuando terminé, puse una olla de café con mucha canela. El aroma empezó a llenar cada rincón, y por primera vez en mucho tiempo, sentí que la paz de Antonio volvía a habitar conmigo. Esa noche me acosté en mi cama, y el silencio ya no me dio miedo. Ya no soñé con asilos oscuros, ni con hijos que no me conocían. Dormí un sueño profundo, de esos que solo tienen los que tienen la conciencia tranquila. Sabía que mañana el sol volvería a iluminar mis paredes amarillas, y que yo estaría aquí, en mi lugar, lista para empezar de nuevo. Una mañana de julio en la Ciudad de México, el sol entró por mi ventana como si estuviera derramando miel sobre las paredes. Me levanté con una ligereza que no sentía desde hace años. Me puse mi delantal y tomé una brocha. Decidí que era hora de retocar esas partes de mi cocina amarilla que se habían raspado con el tiempo. No quise contratar a ningún pintor. Quería sentir el peso de la herramienta en mi mano y el olor a pintura fresca. Cada pincelada me recordaba a Antonio, a ese verano de 1983 cuando los dos, con los brazos cansados pero el corazón lleno, pintamos este lugar para que fuera nuestro refugio. Mientras movía un mueble viejo para limpiar el polvo, encontré un papel doblado que se había caído detrás de un cajón hace mucho tiempo. Había dibujado una casa con una puerta amarilla muy grande y muchos círculos rojos que parecían rosas. Me quedé sentada en el piso un buen rato, mirando ese papel amarillento. Sentí una punzada de nostalgia, pero ya no me dolió. Entendí que el pasado es un tesoro que se debe guardar con respeto, pero nunca debe ser un rehén que nos impida vivir el presente. Guardé el dibujo en mi caja de recuerdos y seguí pintando. Mi cocina volvía a brillar, y yo con ella. Compré unos nuevos rosales de la clase Double Delight. Esos que tienen los bordes de los pétalos rojos y el centro color crema. Me puse mis guantes, agarré la pala y me hinqué en la tierra húmeda de mi jardín. Escarbé con fuerza, puse abono y planté la vida nueva con mis propias manos. Ver esos brotes verdes saliendo de la tierra me dio una lección muy grande. Aunque te pisen, aunque te quieran arrancar de raíz, la vida y el honor siempre vuelven a florecer si uno sabe cuidar su propia tierra. Después de 12 días de puro silencio, sonó el teléfono. Era Mateo. Su voz ya no tenía ese tono de mando ni esa seguridad pesada que usaba cuando quería venderme. Se escuchaba chiquito, tembloroso, como el niño que pedía perdón después de romper un vidrio. Me pidió disculpas por todo. Me contó que ya había entregado las llaves de su departamento, que el coche ya no era suyo y que Sofía lo había dejado solo en medio de sus deudas. Pero lo que más le dolía, según él, era haberme perdido a mí. Lo escuché todo, sin decir ni una palabra, dejando que el silencio pusiera las cosas en su lugar. Cuando terminó, le dije con mucha calma que le creía su arrepentimiento, pero que el perdón y la confianza son dos cosas muy diferentes. Le dije: Mateo, la puerta de mi casa siempre estará abierta para que vengas a comer un plato de sopa, pero la llave de mi alma y de mis decisiones te la tienes que volver a ganar con acciones, no con llantos. Le dejé claro que el fideicomiso se quedaba como estaba. Ese dinero y esta casa serán para ayudar a la comunidad y a otros viejitos que no tienen quien los defienda. Él solo recibirá una parte pequeña si en 5 años demuestra que volvió a ser un hombre de bien. Esto no es un castigo, mijo.
Es una escuela para que aprendas a valorar lo que realmente importa. Ahora mis tardes son distintas. Me inscribí en una clase de pintura con acuarelas en el centro comunitario los martes por la tarde. Ahí conocí a Dorothy, una mujer fuerte que también pasó por cosas feas con sus hijos, pero que camina con la frente muy en alto. Vamos juntas al teatro, a ver musicales y a veces simplemente a caminar por el parque, a tomar un helado. Me di cuenta de una verdad que llega tarde, pero llega. La vida no se acaba cuando enviudas, ni cuando los hijos te fallan. Mi casa ahora se llena de risas de amigos de verdad. Y ese frío de las traiciones ya se fue para siempre. Queridas madres que me escuchan, el amor que le tenemos a los hijos es más grande que el mar, pero nunca dejen que ese amor les nuble la vista. Pongan límites tan fuertes como las paredes de piedra. No le entreguen el mando de su vida a nadie por mucha confianza que tengan. Cuidar sus cosas y su dinero no es ser egoísta. Es ser responsable para no terminar siendo un estorbo o un juguete en manos de gente ambiciosa. La independencia es el regalo más bonito que una se puede dar en la vejez. Y a los hijos que me están oyendo les digo de corazón: no miren las casas de sus padres como un botín o una herencia que les urge cobrar. Eso que ustedes llaman ladrillos es el patrimonio de sus viejos. Es su sangre, su sudor y sus años de sacrificio. Un hijo que vende el techo de su madre para darse lujos es un hijo que está cavando la tumba de su propia dignidad. El dinero se acaba, pero la mancha de la traición no se quita con nada. A las nueras y yernos, les pido que cuando entren a una familia nueva, miren las cosas con el corazón y no con el signo de pesos. Si ven los muebles de sus suegros y solo piensan en cuánto valen en una venta de garage, tengan cuidado con su propia alma. Respetar la historia de la casa donde entró su pareja es la primera prueba de que son buena gente. La ambición es un veneno que convierte a la familia en extraños y a la casa en un campo de batalla. El dinero compra lujos, pero nunca comprará la paz de recostarse en el sillón viejo de su padre, sabiendo que hicieron lo correcto. Ahora estoy sentada en mi porche, viendo cómo mis nuevas rosas se abren bajo el sol de la tarde. Tomo un sorbo de mi té y siento una claridad preciosa en mi cabeza. Mi silencio de antes no fue cobardía, fue la paciencia necesaria para preparar mi libertad. El amor de madre no es una deuda que se cobra, es un regalo que se da. Y hoy, a mis 74 años, sé que el regalo más grande es este: poder cerrar mis ojos en mi propia cama, bajo mi propio techo, sabiendo que nadie pudo quebrar mi voluntad. La vida es bella cuando una decide ser la dueña de su propio destino. Esta tarde, mientras el sol de la Ciudad de México empezaba a esconderse tras los techos viejos de la colonia, me quedé sentada en mi cocina amarilla. Acababa de encontrar algo que había estado olvidado por mucho tiempo en ese escondite secreto bajo el piso, justo donde guardé los papeles del fideicomiso. Es un cuaderno pequeño, con la pasta de piel ya muy gastada por los años. Era de mi suegra, la abuela de Mateo, una mujer de esas de antes, que tenían la fuerza de un roble. Mientras pasaba las hojas amarillentas, leía su letra derechita y elegante. Ella escribió hace muchos años: Elena, nunca dejes que nadie entre a tu casa cargando avaricia, ni siquiera si esa persona lleva tu misma sangre. La casa es el lugar donde se guarda el calor de la familia. No es una mercancía para negociar con el diablo. Al leer eso, sentí un escalofrío. Entendí que esta lucha por cuidar el patrimonio no empezó conmigo, sino que es una herencia de las mujeres de mi familia que supieron ser fuertes. Me acordé de cuando llegué a vivir aquí recién casada. Ella me enseñó a querer cada rincón, a cuidar los rosales y a entender que una casa tiene alma. Ahora comprendo que esa lulua que Mateo y Sofía querían inventar era el insulto más grande, no solo para mí, sino para todas las que construyeron este hogar con puro esfuerzo. Ellos no querían vender ladrillos, querían vender el honor de sus antepasados. Miré por la ventana hacia mis nuevos rosales doble delight que ya están brotando con fuerza. Me puse a pensar qué hubiera pasado si yo me hubiera quedado callada,
Si hubiera sido esa viejita agachada que ellos esperaban, cuántos recuerdos de Antonio y de la abuela se habrían ido a la basura junto con mis cosas. La ambición es un animal que nunca se llena. Si yo le hubiera dado esos $400,000 a Mateo, mañana me habría pedido la vida entera para tapar los hoyos de sus deudas. A veces una guarda silencio, no por ser tonta o débil, sino porque está escuchando los consejos de los que ya no están. No me arrepiento de haber sido dura con mi hijo. La verdad duele, pero es el único remedio para la soberbia. Le estoy enseñando a respetar sus raíces, algo que ni todo el dinero de Polanco le podría comprar. Cerré el cuaderno y sentí una fuerza nueva en mi espalda. No estoy sola en esta casa amarilla. Tengo conmigo el espíritu de Antonio, las palabras de mi suegra y esta claridad que Dios me dio para no dejarme pisotear hasta mi último suspiro. Noviembre llegó a la Ciudad de México con ese olor tan especial a flor de cempasúchil y a incienso. Es la época del Día de los Muertos, cuando creemos que los que ya se fueron encuentran el camino de regreso siguiendo la luz de las veladoras. En mi cocina amarilla, me puse a preparar el pan de muerto y los guisos que a Antonio más le gustaban. Puse su foto en medio de la ofrenda, rodeada de pétalos naranjas que parecen un puente de luz. Estaba prendiendo las velas cuando escuché unos golpes en la puerta. Eran unos golpes suaves, miedosos, como de alguien que no sabe si es bienvenido. Supe de inmediato quién era. Mateo entró a la casa, pero venía solo. Me enteré que Sofía lo dejó en cuanto supo que él ya no tenía ni un peso, que se fue buscando a otro que tuviera la billetera más gorda. Ya no era el hombre soberbio del traje caro. Se veía flaco, cansado y con los ojos tristes. Se paró frente a la ofrenda de su padre, se hincó y se puso a llorar. Era un llanto de niño chiquito, de esos que duelen porque vienen del fondo del alma. Me dijo entre sollozos que lo había perdido todo, que había vendido su dignidad por unos números que al final lo dejaron vacío. Yo no lo abracé de inmediato. Dejé que sus lágrimas limpiaran un poco toda la mugre que la ambición le dejó en el corazón. Luego, le serví un café de olla bien calientito, con mucha canela, para que sintiera otra vez el sabor de su hogar. Nos sentamos en la cocina, bajo la luz de las veladoras que llegaba desde la sala. Me contó lo solo que se sintió cuando se dio cuenta de que a Sofía solo le importaba el dinero y no él. Me pidió perdón 1000 veces. Me rogó por una oportunidad para empezar de nuevo, para ayudarme con los rosales y volver a ser el hijo que alguna vez fue. Lo miré a los ojos y vi que esta vez su arrepentimiento era de verdad, no una de sus mañas de antes. Pero también fui muy claridosa con él. Le dije que el fideicomiso se queda tal cual. Esta casa nunca volverá a estar a su nombre para que no tenga la tentación de volverla a arriesgar. Le dije que esta casa es su puerto seguro para cuando esté cansado, pero que el dueño ahora es el honor de la familia y el bien de los demás viejitos. Mateo asintió con la cabeza, aceptando las reglas. Entendió por fin que la libertad no es tener carrazos ni vivir en zonas de lujo, sino tener un lugar donde te quieran de verdad. La casa ya no era un campo de batalla legal, ahora volvía a ser un templo de amor y de verdad. Mis rosales parecían brillar más bajo la luz de la luna. Mi mensaje final para todos los que escucharon mi historia es este. La sabiduría de la vejez no se trata de juntar dinero, sino de no dejar que nadie te robe tu esencia. El amor de una madre es infinito, pero también necesita límites de piedra para que los hijos no se pierdan en el camino. Ahora puedo tomar mi té de canela en paz, sabiendo que mi cocina amarilla sigue siendo el sol que ilumina mi destino. ¿Qué piensas tú de la decisión que tomó esta madre? ¿Crees que actuó con justicia? ¿O habrías hecho algo diferente si estuvieras en su lugar? A veces el amor por los hijos nos pone frente a decisiones muy difíciles, y cada historia deja una enseñanza distinta. Me gustaría saber tu opinión. Déjala aquí en los comentarios. De verdad leo cada uno de ellos, y muchas veces sus palabras también se vuelven parte de estas historias. Si esta historia te hizo reflexionar, te tocó el corazón
o te recordó algo de tu propia vida, te invito a dejar un like, compartirla con alguien cercano y suscribirte al canal para no perderte las próximas historias que estamos preparando. Nos vemos en el siguiente relato. Somos Antes del Silencio, un espacio donde las historias nos acompañan a través de los años, ayudándonos a encontrar nuevamente la calma, la dignidad y la fuerza dentro del alma.